El misterioso viaje de Daniel, revelaciones en sueños y la oscuridad que acecha. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en la antigua Babilonia. La luna brillaba con un resplandor inquietante, bañado en un rojo sangre que parecía presagiar el horror. Daniel, un joven hebreo, se encontraba solo en su habitación, inquieto. Rasguños inesperados resonaban en la puerta, un susurro en el aire helado trasladaba una sensación de inminente tragedia. La angustia le apretaba el pecho. Ante él, un sueño extraordinario emergía, un paisaje cargado de figuras macabras y luces parpadeantes que apenas reconocía. Pero cada detalle parecía relevante, cada sombra podría guardar un secreto oscuro, en la penumbra de la noche, la tensión crecía. Daniel cerró los ojos, y las visiones comenzaron a danzar frenéticamente en su mente. Imágenes de bestias voraces y reinos colapsantes lo acosaban. Sentía un sudor frío recorrer su espalda. ¿Qué significa todo esto?, se preguntaba, atormentado. La historia de su pueblo estaba marcada por la opresión. Su corazón latía con fuerza, empujado por una conexión sobrenatural que no comprendía. En aquel momento, el sonido del viento se tornó un grito entrecortado, como si la mismísima tierra llorara. El ambiente vibraba con la carga de lo desconocido. Era el año 605 a.C., y la ciudad se veía imponente, con sus muros de ladrillo cocido y torres que tocaban el cielo. La invención y la brutalidad coexistían en un delicado equilibrio. Babilonia no era solo un lugar, era un mundo lleno de misterio y oscuridad. Nadie podía evitar la sensación de que algo más grande acechaba. Mientras Daniel intentaba descifrar el enigma que su mente le ofrecía, sus dudas empezaron a transformarse en visiones alegóricas, una danza aterradora de realidades alternativas. La noche se tornaba más profunda. La angustia convertía sus visiones en un laberinto peligroso. ¡Oh, Dios! Ayúdame a entender, clamó con voz quebrada, mientras la luz de la luna llenaba la habitación. Podía oír ecos de voces antiguas, murmullos taladrando su conciencia. Entonces, una figura emerge en su sueño, un monstruo de múltiples cabezas, alto y aterrador. Cada cabeza emitía un grito desgarrador que retumbaba como un trueno, y de su boca brotaba un oscuro humo que amenazaba con consumirlo todo. El miedo se intensificaba, y una sensación de desamparo lo envolvió. Daniel luchaba contra la confusión. ¿Era este un mensaje divino? ¿Un aviso de una calamidad próxima? Las preguntas lo acosaban, afiladas como dagas, y su mente retumbaba con cada imagen sin respuesta. Más al fondo, un fuego, un destello. Pero, ¿qué significaba? La oscuridad siempre lo acechaba, y la necesidad de respuestas se apoderaba de él en cada latido. No puedo ceder al miedo, pensó, su pecho subiendo y bajando con cada respiración. El silencio se hizo ensordecedor, un espacio donde incluso el tiempo parecía detenerse. Sus ojos se entrecerraron, invadidos por sombras inquietantes que lo rodeaban. Algo estaba por suceder. Una revelación tal vez, o una condenación. Solo podía esperar y observar. ¿Podría haber luz al final de este oscuro túnel? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desinscrito sin previo aviso. Toma un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La noche avanzaba, y Daniel, atrapado en su propio tormento, sintió que la sombra del terrible sueño comenzaba a desvanecerse, solo para ser reemplazada por nuevas visiones, más vívidas y perturbadoras. De entre la penumbra, emergía un palacio, imponente y dorado, pero también escondido tras muros de desesperanza. En sus pasillos se oían risas crueles, ecos de banquetes donde los yacimientos de opulencia contrastaban con el sufrimiento de su pueblo. Eran los banquetes de los poderosos, esos que ignoraban el llanto de los oprimidos. Poco a poco, una figura se abrió paso entre las sombras. Era un anciano, con su rostro surcado por arrugas que contaban historias olvidadas y ojos que parecían brillar con una sabiduría inquietante. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres tú?, le preguntó, casi en un susurro,
temiendo romper la magia de aquel encuentro. Soy el portador de los sueños, el guardián de las visiones que yacen en el borde de la existencia, respondió el anciano con voz profunda, resonando en los muros invisibles que lo rodeaban. He venido a ofrecerte una comprensión más profunda de tus inquietantes visiones, pero el camino no será fácil. El ciego a la verdad caerá en la oscuridad eterna. Daniel se sintió pequeño e insignificante, cuestionando su propia valentía. ¿Qué debo hacer? Anhelaba respuestas, aunque su corazón sabía que el precio por ellas podría ser alto. El conocimiento tiene un precio que a menudo no se paga en monedas, dijo el anciano, y al pronunciar estas palabras, las visiones comenzaron a volver a su mente. Bestias, espectros de reyes caídos y ciudades en ruinas danzaban frente a sus ojos. El destino de los pueblos está ligado a la voluntad de Dios, continuó el anciano. Los corazones de los hombres son como un mar en tormenta. Solo en la calma reconocerás lo que hay en su interior. Tu pueblo languidece en el exilio, mientras los opresores encuentran placer en su dolor. Pero hay una esperanza, la luz que renace de la oscuridad. Al pronunciar estas palabras, un destello iluminó el espacio, revelando instantáneamente figuras de ángeles que parecían descender rodeados de un resplandor celestial. ¿La luz se encontrará en nosotros?, preguntó Daniel, sintiendo la urgencia de entender el significado de aquel mensaje. El anciano asintió lentamente, su mirada profunda adecuada a la respuesta que Daniel anhelaba. El fuego del arrepentimiento debe arder primero en tu corazón, ya que sólo así podrás iluminar a aquellos que están atrapados en la oscuridad. La visión de la bestia que acecha no es un mero símbolo, sino una manifestación de los propios miedos que has de confrontar. Mientras las palabras del anciano se asentaban en la mente de Daniel, la visión del monstruo se presentaba más clara. Entendió que el terror que había sentido no era solo miedo a lo ajeno, sino un llamado a enfrentar sus propios demonios, a confrontar la injusticia y la opresión que así lo rodeaban. El viaje apenas comenzaba. De repente, un grito agudo rompió la atmósfera delicada que se había formado. Era el eco de una advertencia que venía de afuera, de los muros de Babilonia. Un tumulto surgió en la lejanía, y los ruidos de caos comenzaron a llenar la noche. El tiempo para actuar se está acercando, dijo el anciano, su voz ahora resonando en la urgencia del momento. Presta atención a las señales que te rodean, pues en ellas se encuentra la clave para tu pueblo. Esa declaración dejó a Daniel atrapado en una espiral de incertidumbres y revelaciones, y su corazón latía, acelerado por la posibilidad del futuro que aguardaba. ¿Cómo podría unir la luz y la oscuridad en su propia vida y en la de los demás? Cada respuesta parecía desencadenar más preguntas, y Daniel se sintió dividido entre la esperanza y la desesperación. Elevando la mirada hacia la figura del anciano, se dio cuenta de que la respuesta a sus temores estaba aún oculta entre las sombras que acechaban su destino. Mientras los ecos de la ciudad se tornaban más cercanos, entendió que cada decisión que tomase lo acercaba más a una revelación inesperada, una que cambiaría el rumbo no solo de su vida, sino del destino de toda su gente. La oscuridad aumentaba a su alrededor, pero la luz de la verdad empezaba a brillar tenuemente en su corazón, esperando ser proclamada al mundo. ¿Cómo había llegado a ese umbral y qué se conjuraría al cruzarlo? En el fondo su alma, el misterio persistía, listo para desafiarlo una vez más. La brisa nocturna se volvió más densa, portadora de un murmullo inquieto que susurraba secretos a través de las calles desiertas. Daniel, aún bajo la mirada penetrante del anciano, sintió que el tiempo se desaceleraba. Cada latido de su corazón parecía resonar con la vibración de su entorno, mientras que el tumulto lejano de las voces y los gritos se convertía en un eco cada vez más claro, como si el universo mismo se hundiera en una conversación apremiante con su alma. El alba no siempre es un momento de claridad, advirtió el anciano, su voz envolvente contrastando la creciente agitación a su alrededor. Las sombras que emergen en la vida son a menudo emisarias del cambio. Tu pueblo ha sido sometido a la tiranía, sin embargo, un espíritu indomable habita en cada uno de ellos, una chispa de resistencia que clama por ser avivada. Daniel se dio cuenta de que ya no estaba solo en su tormento, la esencia de su gente vibraba dentro de él, como un fuego que ardía a la espera de ser liberado. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, más inquieto que nunca, mientras la luz del amanecer comenzaba a cernirse sobre sus pensamientos. ¿Cómo puedo ser el portador de esa luz entre las sombras? El anciano esbozó una sonrisa melancólica, como si la sabiduría de los siglos hablara a través de él. No busques la respuesta fuera, Daniel, sino en lo más profundo de tu ser. Debes descifrar los símbolos en tus sueños, ellos son la clave.
La revelación ceñida a la verdad de tu propia existencia revelará la senda hacia la liberación de tu pueblo. Con esas palabras resonando en su mente, Daniel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las visiones empezaron a cernirse nuevamente, un laberinto de símbolos, figuras de sus propios pensamientos y emociones emergían. Vio la imagen de una puerta cerrada, bellamente adornada pero sellada por cadenas. ¿Qué secreto guardaba esa puerta? El anciano, como si hubiera leído su mente, apuntó con un dedo tembloroso hacia el umbral. Ese es el hogar de la esperanza, en donde tus respuestas están destinadas a ser reveladas. Pero recuerda, solo aquellos que se atreven a girar la llave del arrepentimiento pueden cruzar ese umbral. Daniel cerró los ojos, sintiendo la tensión de la incertidumbre y la carga de la responsabilidad. La imagen de su pueblo, dividido y sufriente, aparecía claramente ante él. Un torrente de emociones lo invadió, la determinación florecía en su interior, aun cuando el miedo a fracasar lo presa en sus garras. Si debo enfrentar mis propios demonios para ayudarles, lo haré, declaró con voz firme. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda lo envolvió. ¿Y si me pierdo en el proceso? ¿Y si mis propios pecados me ciegan a la verdad? El anciano, cuyas facciones parecían esculpidas por el tiempo y la experiencia, lo miró con compasión. El camino a la redención está plagado de pruebas. Cada paso puede ser un golpe de fe, a menudo interrumpido por la angustia de la duda. Mas recuerda, cada crisis es una oportunidad para renacer. No solo se trata de enfrentar tu propia oscuridad, sino de encontrar compañeros en el viaje, aquellos que también buscan la luz. Entonces, una nueva revelación golpeó a Daniel. Las visiones comenzaron a entretejerse en su mente, imágenes de su pueblo, no solo como víctimas, sino como guerreros de esperanza, listos para unirse a él en la búsqueda de la verdad. El recuerdo de sus amigos, su familia, y los rostros de aquellos que habían sufrido pero nunca habían abandonado la lucha, apareció con esfuerzo en su corazón. ¿Podré ser su guía?, preguntó, sintiendo que la certidumbre y la ansiedad chocaban dentro de él. Si guardas en tu corazón la verdad de la justicia, respondió el anciano, la luz florecerá a través de ti. No desmayes, porque la oscuridad puede ser un lugar fértil para el crecimiento de la fe. La noche parecía retirarse lentamente, como un velo suelto, revelando matices de un nuevo día que se avecinaba. No obstante, continuó el anciano, su voz envolvente volviéndose casi un murmullo premonitorio, ¡ay! ¿Quiénes se opondrán a tu camino? Cuidado con la bestia que acecha en las sombras de las almas, su poder reside en la incertidumbre y el miedo. Con cada avance, se hará sentir más fuerte, intentará desalentarte. Mantente firme en tu propósito. Las palabras del anciano empezaron a resonar en su mente mientras la visión de la puerta sellada se volvía más clara. Con cada respiración, Daniel se llenaba de determinación e incertidumbre, comprendiendo que el viaje apenas comenzaba. Y en ese preciso instante, un rayo de luz iluminó el horizonte, la sombra de la bestia se alzó en la distancia, amenazante, mientras que una pregunta ardía en su corazón: ¿está en mí la fortaleza necesaria para vencer la oscuridad que persigue mis pasos? Con el peso de una responsabilidad que amenazaba su paz, Daniel dio un paso hacia adelante, dispuesto a enfrentar los misterios que aguardaban más allá del umbral de sus propios miedos. El camino era incierto, pero con cada decisión, la luz de la verdad brillaba más intensamente, invitándolo a descubrir lo que realmente significaba ser un portador de esperanza en tiempos oscuros. Y así, su viaje hacia la revelación y el Redentor se tornó inminente, entrelazado con un significado tanto personal como colectivo, mientras el misterio continuaba su danza, listos para ser desvelados. Daniel se encontró de pie, con una mezcla de resignación y fervor, mientras el eco de las advertencias del anciano aún resonaba en su corazón. El cielo se teñía de tonos dorados y rojizos al borde del horizonte, una transición de la noche al día que simbolizaba un nuevo comienzo. A medida que la luz crecía, también lo hacía la pesadez de sus pensamientos. Sabía que el despertar de su pueblo dependía de la transformación que debía iniciar en sí mismo. Con pasos firmes, se dirigió hacia la plaza, un punto de partida en su búsqueda, donde había crecido entre risas, lágrimas y sueños compartidos. El aire estaba impregnado de la fragancia de la tierra empapada por el rocío, un recordatorio de que la naturaleza misma se renueva. Recordó los ojos de sus amigos, el brillo de la esperanza entre la incertidumbre. Aún en medio de la opresión, su gente había sabido resistir, aferrándose a la fe como una tabla salvadora en aguas turbulentas. De repente, un estruendo interrumpió su contemplación. Un grupo de hombres armados, las sombras de la tiranía que había conocido, avanzaban por las calles.
Sus corazones laten ritmos de miedo y agresión. La visión oscura de la bestia de la que habló el anciano se materializaba en ese instante, tomando la forma de rostros endurecidos y miradas desprovistas de compasión. Una oleada de temor envolvió a Daniel, pero también un destello de desafío encendió su interior. Había llegado el momento de actuar. No temáis. Rompió el silencio, alzando su voz entre los murmullos de preocupación. La multitud que comenzaba a congregarse lo miró con confusión y asombro. Este no es el fin, sino solo el comienzo de nuestra resistencia. Si luchamos juntos, podemos quebrantar las cadenas que nos someten. Debemos ser la luz que disipe esta oscuridad. Las palabras resonaron en él, un eco de la verdad que había aceptado en su corazón. Vio como algunos escudriñaban su valor, el resplandor de la esperanza comenzando a prenderse. Pero entre esa multitud, las sombras de la duda también se presentaron, manifestándose como murmullos temerosos. ¿Y si fracasamos? Susurraron. ¿Quiénes somos para desafiar a esos que poseen el poder? Enfrentando el escepticismo, Daniel sintió una necesidad urgente de recordarles quiénes eran en esencia. No somos solo sombras de miedo. Somos un pueblo forjado en la adversidad, cuyas raíces se hunden en la tierra de nuestros ancestros, esos que lucharon y nunca se rindieron. No les dejemos robar nuestra voz, he ahí nuestra mayor fortaleza. Gritó, con fervor, con cada oración que salía de sus labios, sintió que el fuego de su pueblo renacía. Los rostros comenzaron a iluminarse, mientras los aplausos se hacían notar entre murmullos de esperanza y nuevos bríos. Sintió que la oscuridad de la incertidumbre se desvanecía, porque en ese momento comprendió que el relato de resistencia no era solo suyo, sino que pertenecía a cada uno de ellos. La luz de la unión se encendía, tejiendo un espíritu indomable en el corazón de su comunidad. Sin embargo, a medida que crecía la determinación, no pudo evitar sentir la presión de las sombras. La bestia aún acechaba, susurra traicioneros que alimentaban el miedo dentro de él. Cuanto más resonaban las palabras de Daniel, más vívida se volvía la imagen de la puerta sellada en sus sueños. La tarea de encontrar la llave del arrepentimiento, y los desafíos que aún le aguardaban, se cernían pesadamente sobre su misión. Él sabía que la lucha se libraba en múltiples frentes. Encontrar la llave para abrir esa puerta significaba un encuentro con sus propios demonios, con el miedo y la culpa que a menudo lo atormentaban. Había decisiones que debía enfrentar, amores a los que había renunciado, promesas a infligir. Cada paso hacia adelante ofrecía la posibilidad de llevar luz, pero también podía adentrarlo más en la sombra. Finalmente, como si la pregunta misma fuera la clave del laberinto de su propio ser, recordó las palabras del anciano: enfrentar tu propia oscuridad es el camino a la redención. La reflexión sobre esos aspectos más oscuros lo llevó a un momento de revelación. Allí, en la plaza, no solo era un portador de esperanza, sino también un contenedor de su propia historia, con todas sus fragilidades, y así, rodeado de los ecos reanimados de su gente y llenándose de determinación, se prometió a sí mismo confrontar tanto la luz como la oscuridad dentro de su propio corazón. Antes de entrar en la batalla que lo aguardaba, debía encontrar dentro de sí la fuerza para girar la llave que le permitiría cruzar el umbral de la verdad y la redención. A medida que la multitud a su alrededor comenzaba a moverse, como un río en creciente cauce, una nueva interrogante emergió en su mente. ¿Qué pasará cuando finalmente encuentre esa llave y abra la puerta que guarda el secreto de su pueblo? La incertidumbre lo acompañaría, pero también la promesa de un horizonte donde la luz del amor y la esperanza iluminarían el camino. La plaza vibraba con la energía de la multitud, sus voces entrelazándose en un canto de resistencia. Daniel, sintiendo el palpitar de su sangre y el ardor en su pecho, se unió a ellos. Cada paso quedaba resonando no solo en las piedras del suelo, sino en el eco de las esperanzas de su pueblo. Sin embargo, el ardor del momento no lograba apagar la inquietante sensación que anidaba en su interior, como un ave atrapada que busca escapar. Mientras la multitud elevaba sus manos, la luz del sol ascendía, abrazando sus rostros, y en ese instante, Daniel se sintió transportado a un lugar entre la realidad y la visión. Las sombras que antes lo habían acosado comenzaron a adoptar formas familiares. Se halló en un paisaje onírico, un vasto jardín que aparentemente florecía sin esfuerzo, pero que ocultaba entre sus colores brillantes un manto de espinas. Daniel, una voz suave y resonante emergió del fondo, llamándolo por su nombre. Volteó hacia la fuente, sus ojos encontraron a una figura anciana, envuelta en un manto de luces y sombras. Era la misma presencia que en sus sueños le había hablado antes, el anciano cuyos ojos parecían reflejar la sabiduría de los siglos. He venido a guiarte en este viaje.
Hay verdades que deben revelarse, tanto dentro de ti como en el mundo que te rodea. ¿Qué debo hacer?, preguntó Daniel, sintiendo una mezcla de temor y anticipación. La lucha de mi pueblo comienza aquí, en esta plaza, pero aún siento que hay algo más, algo que necesito entender. El anciano alzó una mano, y de sus dedos brotaron destellos de luz que se transformaron en visiones. Daniel vio a su gente en un campo de batalla, cada uno de ellos rodeado por las sombras temibles de sus opresores. Pero luego la visión cambió, revelando momentos de unión y amor, risas compartidas, manos entrelazadas, danzas que celebraban la vida a pesar del oscuro yugo que los oprimía. El poder de tu pueblo no radica en los muros construidos por los tiranos, continuó la voz, llena de claridad. Se encuentra en la conexión entre sus corazones. Esa es la llave que buscas, la clave para abrir no solo la puerta de su liberación, sino también la de tu propio arrepentimiento. ¿Y si caemos en la desesperación? Las sombras son implacables, y el miedo siempre acecha, respondió Daniel, atormentado por la duda. Debes liberar las cadenas que te atan a tus propios miedos. Aprende a confrontar la oscuridad que llevas dentro y a entender que cada uno de nosotros es tanto luz como sombra. Solo así podrás guiar a tu pueblo hacia la redención que tanto anhela, instó el anciano. Daniel sintió una sacudida. La lucha no solo era contra los enemigos visibles, sino también contra las batallas internas que había olvidado. Con cada palabra del anciano, el peso en su pecho se aligeraba, y la oscuridad se convertía en un camino hacia la luz. El recuerdo de antiguos errores y rencores comenzó a desvanecerse, dejándolo solo con el deseo de lograr una transformación auténtica. De repente, el jardín se vio envuelto en una bruma oscura. Las visiones comenzaron a desvanecerse, y la figura del anciano se tornó difusa. Recuerda, Daniel, murmuró su voz, los secretos que guardas no son más que sombras en espera de ser iluminadas. La lucha que enfrentas es también una lucha interna. Solo cuando encuentres paz en ti mismo, las puertas se abrirán. Aterido por el frío del aire y la pérdida de la visión, Daniel recuperó el aliento y sintió el contacto de una mano en su hombro. Era uno de sus amigos, un rostro familiar, reflejado en la vulnerabilidad que todos sentían. El caos exterior aún rondaba en la plaza, pero su presencia era un ancla a la realidad. ¿Te encuentras bien?, preguntó su amigo, observando la inquietud que aún se dibujaba en su rostro. Con un suspiro profundo, Daniel asintió. He visto cosas que me llevan a comprender que la batalla no solo ocurre fuera, sino también dentro de nosotros. ¿Qué significa eso?, cuestionó el amigo, entrelazando nerviosamente los dedos. Significa que debemos enfrentarnos a nuestros propios miedos para poder liberar a nuestro pueblo. La lucha comienza ahora, dentro de mí, respondió Daniel, con una nueva determinación que comenzaba a florecer en su interior. Allí, en medio de la creciente tensión, con la sombra de los opresores al acecho, una nueva revelación surgió en su mente. Esa puerta sellada que había visto en sus sueños estaba también conectada con sus decisiones pasadas. Cada sombra que había evitado definir le serviría de lección. La tarea de confrontar esos miedos no era solo necesaria, sino que era el camino a la libertad que tanto anhelaba, tanto para él como para su pueblo. La plaza estaba a punto de estallar en un acto de rebelión, pero en el corazón de Daniel, una pregunta vital crecía: ¿sería capaz de soportar la luz que vendría al abrir las puertas de su corazón, revelando todas sus verdades? La oscuridad en la que había habitado pronto mostraría sus secretos, y la respuesta a su conflicto estaba cerca, incluso si aún no la podía vislumbrar. El murmullo de la multitud se hacía cada vez más fuerte, un tamborileo de voces que se entrelazaban en una sinfonía de anhelos compartidos. Daniel se enfrentaba al dilema de la inmediatez de su entorno y la profunda revelación que había experimentado en su visionario encuentro con el anciano. Sintió la urgencia del momento, la lucha era inminente, y su pueblo dependía no solo de su valentía, sino de su capacidad para inspirar la unión que había vislumbrado en su sueño. Estamos listos para luchar, clamó un líder entre la multitud, y el alboroto se intensificó mientras otros se unían a su grito de guerra. Pero en el interior de Daniel, una pequeña voz clamaba en busca de calma, recordándole que la resistencia no solo necesitaba valor físico, sino también claridad espiritual. Mientras sentía la presión del ambiente, sus ojos se fijaron en un rincón de la plaza, donde un grupo de ancianos, con sus rostros marcados por las cicatrices de la vida, observaban la escena con preocupación. Eran los portadores de historias, los que habían enfrentado luchas pasadas. Decidido a acercarse, Daniel buscó a su amigo y le dijo: «Debo hablar con ellos. Necesitamos escuchar su sabiduría». Juntos se acercaron al grupo, y Daniel, con voz firme, preguntó:
¿qué podemos aprender de ustedes en este momento crucial? Un anciano con el cabello blanco como el algodón tomó la palabra, sus ojos profundos reflejaban el paso del tiempo. La resistencia es un fuego que no solo quema, también ilumina, pero ten cuidado, joven. A veces, es en la embestida donde el caos puede devorarlo todo. Antes de luchar contra el enemigo, lucha contra la duda que acecha en tu interior. Daniel sintió que el anciano le hablaba directamente a su corazón. Las palabras resonaban con la luz que el anciano de sus sueños había encendido en él. La lucha no serían solo hachas y espadas, sino la fuerza de su convicción, un fuego que debía ser alimentado no por el odio, sino por el amor. ¿Cómo podemos convertir este fuego en luz, y no en cenizas? Preguntó Daniel, sintiendo que cada palabra era una carga de impotencia y esperanza. La unidad es la respuesta, dijo la anciana que había permanecido en silencio, con una voz suave como el susurro del viento. Cada uno de ustedes debe encontrar el eco de su propio corazón, el amor por sus hermanos y la fe en su causa. Ese fuego se avivará cuando reconozcan que la verdadera batalla está en el amor que se brindan y el respeto que forjan entre ustedes. Avancemos juntos no solo para luchar, sino para sanar. Las palabras de la anciana resonaron en el alma de Daniel. Comprendía que para liberar a su pueblo debía abrazar la conexión con ellos, de ser un faro en medio de la tormenta. Esta unión era el cimiento de cualquier victoria, enfrentar la oscuridad juntos y no como seres individuales desgastados por el miedo. Mientras una oleada de energía recorría la multitud a su alrededor, Daniel sintió que su ardor se transformaba en fervor. Tenía que hacer un llamado a su gente, a elevar sus esperanzas más allá de la desesperación. Giró hacia la plaza, donde las voces se alzaban exigiendo acción. El amor y la unidad son nuestras armas más poderosas, exclamó con una intensidad renovada. No solo lucharemos por nuestra libertad, sino también por el destino de nuestros corazones. Unámonos en esta lucha no de odio, sino de luz. Las manos comenzaron a levantarse nuevamente, pero esta vez no solo en señal de resistencia, sino como un símbolo de unidad. El eco del grito adquirió una nueva dimensión, se convirtió en un grito de esperanza compartida, de una fuerza que brotaba desde el interior. Sin embargo, mientras la multitud se unía en este nuevo canto de esperanza, el eco de la discordia aún respiraba en el aire. Daniel sintió que algo oscuro acechaba, que la sombra de sus propios temores no estaba completamente ahuyentada. En medio del clamor, una figura se acercó a la plaza, envuelta en un manto oscuro, con una presencia que emanaba poder. Un silencio cayó abruptamente sobre la multitud, y Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro que pertenecía tanto a sus recuerdos como a sus temores. ¿De verdad crees que la unidad es suficiente para enfrentarme? Resonó la voz de la figura, punzante y llena de amenaza. ¿Acaso no ves que la lucha está más lejos de lo que imaginas, atrapado entre la energía renovada de su gente y la sombra que se cernía sobre él? La revelación abrumó a Daniel. El conflicto no solo estaba por llegar, sino que también sería una confrontación personal que desgastaría cada rincón de su ser. En medio del desafío, una pregunta se alzó en su mente, más asfixiante que el silencio que ahora envolvía la plaza: ¿sería capaz de enfrentar la sombra que había comenzado a desnudarse ante él? La respuesta se tambaleaba entre el miedo y la esperanza, mientras la lucha por la luz comenzaba. La figura de manto oscuro se avanzaba lentamente, sus pasos resonando como un eco en las piedras de la plaza. Daniel sintió que el aire se volvía pesado, como si cada aliento que tomaba pesara un poco más, desgastando su confianza y cada destello de esperanza. Miró a su alrededor y vio los rostros de sus compañeros, llenos de determinación, pero también de temor, lo que intensificó su ansiedad. «No tengáis miedo», gritó, intentando infundir coraje en su propia voz. Pero las palabras parecían desvanecerse en el aire, como hojas llevadas por el viento. La figura se detuvo, y sus ojos, oscuros como abismos profundos, se fijaron en Daniel, como si penetraran en cada rincón de su alma. «Tu voz es fuerte, pero el corazón tiembla», dijo la figura, su tono desprovisto de compasión. «Tu pueblo se aferra a una ilusión. ¿Acaso crees que el amor y la unidad pueden sostenerse ante la inminente tormenta que se aproxima? La lucha que buscan es solamente un eco de la guerra que lleváis dentro. La verdadera batalla es entre la luz que proclamas y la sombra que acechas». Daniel sintió una oleada de duda abrumar su corazón. ¿Hasta qué punto sus ideales eran suficientes para enfrentar esta oscuridad? Con cada palabra de la figura, su propia fe y resolución parecían desvanecerse, como sombras al caer la noche.
El anciano que había compartido sabiduría y esperanza se desvaneció en su mente, y lo que quedó fue un abismo de confusión. No estoy solo en esto, alcanzó a responder, dudando por un momento si era una afirmación o una súplica. Hay más que solo lucha, hay unión. Juntos, somos fuertes. Unión, dices. Pero dime, Daniel, ¿qué sucede cuando la unión se ve amenazada por el miedo? ¿Cuando cada uno siente el peso de sus propios fracasos y anhelos insatisfechos? ¿Podrán realmente enfrentarse al dolor que han acumulado? La verdadera oscuridad no se manifiesta solo en el exterior, radica en el interior, en el corazón de cada hombre y cada mujer de tu pueblo. Las palabras de la figura se incrustaron en el pensamiento de Daniel, envolviéndolo en su influencia perturbadora. Comenzó a recordar las luchas y las traiciones pasadas, los sueños frustrados, y la desconfianza que había germinado entre los suyos. La visión de una unión solidaria cobró una tonalidad sombría, como si el amor estuviera destinado a sufrir continuamente bajo el peso del dolor y el pasado. Aún así, hay esperanza, se atrevió a contradecir, su voz variando entre firmeza y vulnerabilidad. Si nos unimos, si enfrentamos juntos nuestras sombras, podemos encontrar la luz. No somos solo luchadores, somos portadores de amor. La figura dio un paso adelante, su presencia oscura contrarrestada por la luminosidad del sol que comenzaba a discernirse entre las nubes. Ah, el valor de la luz, musitó con una expresión de desdén. Pero recuerda, incluso la luz puede ser apagada. A veces, el fuego que enciendes no es suficiente para iluminar las trayectorias de las almas que se encuentran perdidas. Mientras la figura decía esto, un estremecimiento recorrió la plaza y una multitud de murmullos surgió de entre el pueblo. Las manos que antes se alzaban en unidad ahora comenzaban a dudar, cuestionando el camino que estaban dispuestos a tomar. Daniel comprendió que la sombra había sembrado semillas de indecisión en el corazón de sus hermanos y hermanas, justo en el instante en que más los necesitaba. Recuerda, Daniel, repitió la figura, mientras un aire helado deslizaba su aliento por el lugar. La oscuridad puede ser un maestro, si decides escucharla. ¿Tienes el valor para enfrentarla dentro de ti mismo? ¿Puedes mirar tus propios miedos a los ojos y hallar la verdad oculta en ellos? Con esas palabras, la figura desapareció, como si se hubiera fundido con la misma sombra que lo rodeaba, y un profundo silencio se apoderó de la plaza. Daniel se sintió vacío, como si la esencia de su espíritu hubiera sido despojada, y aunque la multitud seguía ahí, sus corazones luchaban con la agitación del desasosiego. Daniel sabía que debía tomar una decisión. Pero la inquietud permanecía latente en su mente, alimentada por las dudas recién despertadas. Era una batalla mental y espiritual que no podía evitar. Cerró los ojos y buscó en su interior, tratando de recordar la visión del anciano que había galvanizado su espíritu, pero en ese instante, un nuevo destello de luz se encendió. ¿Qué pasaría si esa sombra era, en realidad, una parte de él que debía ser acogida? ¿Qué si el miedo era solo un viaje hacia un entendimiento más profundo? La revelación brilló como un rayo en su mente confusa. Quizás su lucha no solo implicaba enfrentar a un enemigo externo, sino también reconciliarse con sus propias sombras, sus fracasos y sus miedos. Con su corazón latiendo a toda prisa, Daniel decidió que debía desentrañar el misterio de la lucha interna antes de liderar a su pueblo hacia cualquier batalla externa. Con un nuevo sentido de propósito, se volvió hacia su gente, contemplando los rostros que clamaban su nombre, y comprendió que su viaje apenas comenzaba. Las preguntas seguían danzando en su mente. ¿Podría aceptar la dualidad de su propia existencia? ¿Sería capaz de encontrar la luz dentro de la oscuridad, y así, proveer un camino hacia la redención no solo para él, sino también para su pueblo? La lucha por aceptar esa verdad latía dentro de él, y una nueva sombra asomaba en el horizonte, augurando un viaje que podría cambiar no solo su vida, sino el destino de todos los que lo rodeaban. La angustia que había dejado la figura vestida de sombra arrastraba a Daniel hacia una introspección profunda. Mientras el murmullo de su pueblo se desvanecía en su mente, decidió caminar hacia el bosque que colindaba con la plaza, buscando un lugar donde pudiera confrontar sus pensamientos más oscuros. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su pecho, marcando el curso de un viaje que no solo era físico, sino que se deslizaba hacia lo inexplorado de su espíritu. Los árboles, altos y serpenteantes, comenzaron a ofrecerle un abrigo de silencio y sombra. A través de sus ramas, los rayos de sol se filtraban, creando un mosaico de luz en el suelo cubierto de hojas. El ambiente en el bosque, aunque denso, parecía invitarlo a sumergirse en sus profundidades. Allí,
lejos de las miradas inquisitivas y los murmullos de incertidumbre, Daniel suspiró profundamente, sintiendo la carga de su incertidumbre aligerarse, aunque solo un poco. Se sentó sobre una roca cubierta de musgo, cerrando los ojos y apoyando la cabeza contra el tronco de un árbol. En la soledad del bosque, permitió que su mente vagara, trazando el hilo de sus temores y las sombras que lo asediaban. ¿Por qué había sido elegido como líder? ¿Acaso había algo en su propia naturaleza que los había llevado a buscar su guía, o era solo un eco de sus propias inseguridades? Mientras reflexionaba, el silencio fue interrumpido por el susurro del viento que pasaba entre las ramas. Al escuchar esa melodía sutil, recordó una historia que le había narrado el anciano, el relato de un héroe que no solo luchaba contra enemigos externos, sino que también enfrentaba las tormentas internas que amenazaban su esencia. Esa historia había sido un faro de esperanza, pero ahora se sentía como un espejo que reflejaba su propia dualidad, un recordatorio de que la batalla más grande es la que se libra en el corazón. Abrió los ojos y miró hacia el cielo que se tejía de matices anaranjados a medida que el sol comenzaba a descender. A medida que la luz del día se desvanecía, una nueva inquietud comenzaba a manifestarse en su interior. La figura había mencionado que incluso la luz podía ser apagada, y un miedo profundo se asomó a su conciencia, el miedo a no poder sostener la luz que se le había confiado, el temor a ser incapaz de unir a su pueblo. Daniel se escuchó a sí mismo murmurar: ¿qué pasaría si me equivoco? ¿Y si la oscuridad triunfa? Pero, en ese mismo instante, algo dentro de él se encendió con determinación. ¿Qué pasaría si en vez de temer a la sombra, me atreviera a abrazarla? Se dijo con voz firme. Había aprendido que la oscuridad no era necesariamente enemiga, podía ser la detonadora de verdades olvidadas y de fuerzas ocultas dentro de sí mismo. Cruzó las manos sobre su pecho, sintiendo el latido de su corazón como un tambor que lo guiaba hacia un destino ineludible. Era el momento de aceptar que tanto la luz como la sombra habitaban en él. En cada paso hacia adelante, en el viaje que llevaba hacia la autoexploración, quizás hallaría la clave para guiar a su pueblo no a través de la negación de sus temores, sino a través de su reconocimiento y entendimiento. En ese instante de revelación, la figura del anciano apareció a la orilla de su mente, sus ojos llenos de sabiduría y compasión. La luz que buscas no es un camino sin sombras. Debes aprender a bailar entre ambas, a ser fuerte, y a escuchar las lecciones que la sombra tiene para ofrecerte. Resonaba su voz con renovado propósito. Daniel se levantó y decidió regresar a la plaza, decidido a compartir su descubrimiento. Sabía que su destino estaba entrelazado con el de su pueblo, y que si él confrontaba sus propios miedos, podría ayudar a los otros a hacer lo mismo. Al salir del bosque, un nuevo sentido de claridad se instaló en su ser, pero también una inquietante incertidumbre. Las sombras de sus compañeros aún acechaban a las puertas de su mente, y mientras la plaza se acercaba a su vista, comprendió que la batalla no sería sencilla. La luz que había ganado en el interior podría ser disipable, como las brumas de la mañana, si no lograba aferrarse a ella y a la verdad que revelaban sus visiones. Una pregunta permanecía, dibujándose en la línea del horizonte de su conciencia: ¿sería suficiente la luz del entendimiento para enfrentar la oscuridad que se avecinaba, no solo dentro de él, sino también entre su gente? En la calma antes de la tormenta, las revelaciones persistían como ecos, cada descubrimiento traía consigo otra sombra, cada respuesta traía otra pregunta. Cuando llegó a la plaza, el peso de sus revelaciones lo envolvió como un manto. Evidentemente, la oscuridad no había desaparecido, estaba más viva que nunca en los corazones de su pueblo. ¿Sería acaso la esencia de su misión la de guiarles a través de su propia batalla interna? Las luces del atardecer comenzaron a desdibujarse en el horizonte, una clara señal de que el momento de la verdad se acercaba. La oscuridad aguardaba, lista para intentar consumir la esperanza renovada de su corazón. Pero con cada paso que daba hacia su pueblo, una nueva chispa de fe iluminaba sus intenciones. Si lograba despertar el valor necesario en los corazones de su gente, tal vez podrían enfrentar juntos las sombras que amenazaban con apagar su luz. Así, en una danza entre la luz y la oscuridad, el viaje de Daniel proseguía, imbuido de misterios aún por desvelar. La plaza se extendía ante Daniel como un vasto océano de rostros familiares, cada uno marcado por su propia lucha interna, cada uno portando las sombras de sus temores. Los murmullos cesaron cuando él se hizo presente, sus ojos buscando los de los demás, tratando de ofrecerles la fortaleza que había encontrado en su travesía al bosque. Las luces titilantes de las antorchas comenzaron a encenderse, arrojando destellos inquietantes sobre el suelo empedrado, evocando el conflicto entre luz y sombra que atormentaba su ser. Un resplandor dorado brilló de entre la multitud. Era Miriam, su amiga y confidente desde la infancia. Sus ojos, normalmente serenos, reflejaban angustia.
Era como si la sombra que lo había envuelto a él ahora se cerniera sobre ella. Daniel, sintiendo el peso de su mirada interrogante, respiró profundamente, decidido a ser la luz que transformara aquella oscuridad. Miriam, comenzó, su voz resonando con una fuerza nueva, he estado en la sombra, he sentido su abrazo. Pero entiendo ahora que no debemos temer a lo desconocido que llevamos dentro. Debemos aceptarlo, les temos que ilumine el camino. Las palabras parecieron fluir de su interior, como un arroyo cristalino que sobrepasa las rocas de su autocensura. Ella lo miró, y por un instante, algo en su expresión cambió. ¿Y si la sombra nos consume? ¿Qué haces tú si tu luz se apaga en el intento de guiar a otros? La duda en su voz impregnó el aire, como un aroma a lluvia en la tierra seca. El cuestionamiento caló hondo en Daniel, resonando con su propia incertidumbre. La figura de la sombra en su mente se multiplicó en imágenes de su pueblo, sus caras mezclándose en un mar de esperanzas y temores. Quizás, reflexionó, la pregunta adecuada no sea si puedo mantener mi luz, sino qué pasará si me atrevo a compartir mis sombras. Tal vez nuestro mayor miedo es el de estar solos en la oscuridad. Un murmullo recorrió la plaza. Muchos se miraron entre sí, como si esas palabras abrieran una puerta que permanecía cerrada. ¿Sería posible que su debilidad pudiera convertirse en un puente hacia la fortaleza compartida? El aire se volvió pesado con la posibilidad de una esperanza renovada, pero, como si la misma oscuridad hubiese oído su llamado, las antorchas titilaron, y un viento helado envolvió la plaza. Las sombras se alargaron y parecieron danzar con un furtivo deseo de devorar la luz que se levantaba. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de aquellos reunidos, y murmullos de temor comenzaron a brotar como hierbas indeseadas. En ese momento, la atmósfera del lugar cambió drásticamente. Una sensación de malestar se apoderó de Daniel, como si una presencia alienígena lo observara desde el abismo. Se sintió llamado de nuevo a las profundidades de su propia batalla interna. ¿Era el miedo lo que lo mantenía en la cumbre de su misión, o podría ser la compasión? Si tememos la oscuridad, prosiguió, ahora más firme, entonces solo dejaremos que crezca. Si, en cambio, enfrentamos nuestras sombras, esas mismas sombras se convertirán en el lienzo sobre el cual pintar nuestra historia. ¿No es así como hemos vivido hasta ahora, entre luchas y triunfos? Daniel sintió como lidiar con sus propias sombras comenzaba a resonar no solo en su corazón, sino en el de quienes lo rodeaban. La esperanza brotaba como flores en un campo árido. Sin embargo, el eco de un murmullo ominoso se infiltró entre ellos, susurros que relataban que la oscuridad contaba con sus propios aliados, que había quienes preferían dejar que la sombra dominara. Con el corazón palpitando, Daniel percibió una nube oscura deslizarse sobre la plaza, como un portador de la desesperanza. Al mirar a su alrededor, notó que varios de sus amigos se volvían cada vez más inquietos. Podía ver en sus ojos el miedo que se alimentaba de la incertidumbre. Con cada latido que resonaba en su pecho, se preguntaba si su luz, imbuida de fe, sería suficiente ante la amenaza que se cernía sobre ellos. Y justo cuando la oscuridad parecía estar a punto de engullirlos, una figura conocida apareció en el horizonte, iluminada por los últimos vestigios de la luz del atardecer. Era el anciano, acompañado de un grupo de los ancianos del pueblo. Sus rostros eran serenos, pero el eco de la preocupación en sus ojos revelaba que también ellos sabían de la sombra que acechaba. Daniel sintió que el tiempo se detenía al encontrarse con la mirada del anciano. En aquel instante, una verdad más profunda se reveló ante él: todo momento de luz conlleva la posibilidad de sombras, y así como una flor no puede crecer sin sol y agua, su pueblo no podría florecer sin afrontar sus propios temores. ¿Cuál será nuestro próximo paso?, cuestionó Daniel, con la voz entrecortada por una mezcla de aprehensión y esperanza. Sus ojos buscaban respuestas en el anciano, deseando vislumbrar una salida a la oscuridad que aún acechaba. La figura del anciano inclinó la cabeza, y en la murmullo del viento, una nueva revelación parecía estar a punto de nacer. La plaza, al borde del silencio, se llenó de un anticipado misterio, mientras una sombra en particular comenzaba a tomar forma entre los árboles que rodeaban el lugar, como si la oscuridad misma quisiera hablar. El aire estaba cargado de una tensión palpable mientras Daniel, rodeado por su pueblo y guiado por la presencia del anciano, se preparaba para enfrentar el desafío que se cernía sobre ellos. La figura siniestra que emergía de las sombras parecía ser una manifestación de todo lo que temían y abominaban, una encarnación del miedo que había alimentado tanto su sufrimiento como su resistencia. «Daniel», exclamó el anciano, su voz resonando como un eco de verdad. «Es el momento de la revelación, de despojarse de lo que nos ata y renacer en la luz que realmente somos».
Las palabras de aquel sabio viejo se sentían como un bálsamo para el alma, pero también como un grito de guerra en el contexto de la batalla que se presentaba. La figura oscura proyectaba una sombra que parecía extenderse eternamente, devorando la luz del atardecer. Daniel sintió temblar sus rodillas, pero recordó su descubrimiento en el bosque, el valor de aceptar tanto la luz como la sombra dentro de sí mismo. Debemos enfrentar esta oscuridad, afirmó con firmeza, aunque su voz tembló levemente. No es el enemigo, sino un desafío que nos invita a descubrir quiénes somos en esencia. Las miradas de su pueblo se volvían hacia él, entremezclando el miedo y la esperanza. Si nos unimos en la verdad, podemos enfrentar esta sombra, continuó. No temo a la oscuridad, porque sé que la luz que llevamos en nuestro interior es más poderosa que cualquier sombra que podamos encontrar. La multitud comenzó a murmurar, asimilando la fuerza de sus palabras. Aquella figura sombría avanzaba más, y Daniel sintió que el aire se entrenaba en un silencio inquietante. Era una batalla que no solo se libraba de manera física, sino también espiritual. Y él, en el centro de todo, debía ser el faro que guiara a su pueblo. Juntos, enfrentemos lo que somos. Daniel levantó los brazos, llamando a la unidad. No permitamos que la sombra nos divida. En la aceptación de nuestras debilidades reside nuestra fuerza. Que la luz de nuestra comunidad brille más intensamente que nunca. Las antorchas comenzaron a encenderse en la plaza, y mientras las llamas tejían una red de luz en torno a ellos, Daniel miró hacia las miradas de sus seres queridos, cada uno con su propia carga, su propio miedo por enfrentar. Como un faro de esperanza, su luz iluminaba incluso los rincones más oscuros de sus corazones, y entonces, algo extraordinario ocurrió. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz emergente de su conexión y fe oscureciera el miedo. La figura oscura titubeó, su contorno se desvaneció y susurró, no podrán escapar de mí, mientras la luz de la antorcha desafiaba el aparente poder de la oscuridad. Pero el pueblo, consciente de la veracidad de su unión, alzó las manos en común resistencia. Juntos, eran un muro de luz impenetrable. ¿No entendéis?, replicó la figura en un tono más contenido, casi asustada. El miedo y la desesperanza son la esencia de la vida. Os consumirán, no hay refugio. Pero las voces firmes de aquellos con corazones llenos de fe resonaron enérgicamente, la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. La figura se tambaleó, su forma se desvanecía bajo la presión del amor y la interconexión brotadas de la plaza. Entonces, Daniel sintió del anciano una mano sobre su hombro, sosteniéndolo con fuerza. La batalla ha sido ganada no por la desposesión de la sombra, sino por la aceptación de la luz que habita en cada uno de nosotros, repetía el anciano con ternura. Al final, cuando la sombra había caído, la luz permaneció. Para Daniel, el significado de su viaje se cristalizó en la unión con aquellos que lo rodeaban. Aprendió que ellos mismos eran tanto luz como sombra, y que enfrentarse a sus demonios solo fortalecía su camino. Con la adversidad superada, un nuevo ciclo de renacimiento comenzaba para su pueblo. Cuando finalmente aplacaron las llamas de desconfianza en sus corazones y la paz envolvía la plaza, Daniel alzó la vista al cielo estrellado, sintiendo el aliento del viento que traía nuevas promesas. No temamos a lo desconocido, susurró con ardor. En la aceptación de nuestras sombras, se forjan las más grandes luces. Así, en el corazón de Babilonia, el eco de su resistencia resonó, creando un legado donde la unidad y el amor desbordaban, convirtiendo la oscuridad en un relato de luz. Y así, con cada latido, recibió el más profundo entendimiento: la verdadera luz no se encuentra lejos, es la chispa que cada uno lleva dentro, lista para arder en armonía hasta el infinito.